compañeros, creo que ya nos conocemos, hemos estado en varias reuniones, así que yo voy a omitir la presentación, más bien vamos a ir de frente al tema. El tema de seguridad y soberanía alimentaria es un tema que en los años entre el 2012 y el 2016 estuvo en el tapete de discusión, por lo menos a nivel de proyectos de ley y de leyes en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque, acuérdense, hemos estado pasando todo un periodo de globalización donde los lineamientos políticos generalmente venían de las Naciones Unidas, en este caso, tratándose del tema de soberanía y de seguridad alimentaria, venía de la FAO. Entonces, en la FAO ha habido reuniones en el año 2004, en el año 2012, donde se propugnaba el tema de seguridad alimentaria, básicamente el tema de seguridad alimentaria. Y cuando se hablaba de seguridad alimentaria, se hablaba de este concepto de que la gente pueda tener acceso a los alimentos, porque nos ha planteado en buena cuenta Pilar, ¿no? Que la gente en todo el país, de todas las condiciones, ya sea en la costa, en la sierra, en la selva, donde se encuentren, puedan acceder a una canasta de alimentos que pueda servir para su subsistencia. Esa es la idea de la seguridad alimentaria. Y el país, en este caso el Estado, el gobierno que esté en ese momento, tiene que ser capaz de brindar esas condiciones de accesibilidad. Entonces vamos a revisar esos temas. ¿Podemos pasar? Aquí vamos a revisar un poco los conceptos. Un primer concepto que vamos a revisar es de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad alimentaria. Este es un concepto que trabajó la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que se proyectó hasta el año 2021. Es un documento que ustedes lo pueden encontrar en la web, ahí están todos los lineamientos y sobre todo lo importante es que hay un diagnóstico de la seguridad alimentaria hasta ese momento en nuestro país. Entonces aquí dice que la seguridad alimentaria y nutricional es el acceso físico, económico y sociocultural de todas las personas en todo momento a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer las necesidades nutricionales a fin de llevar una vida activa y sana. Este es un concepto que ha sido consensuado entre todas las instituciones que participaron en esa estrategia, en la elaboración de esa estrategia, que fue una estrategia de política pública. Aquí lo importante es desarrollar qué conceptos además implica la seguridad alimentaria. Y aquí hay sobre todo 4 conceptos, ¿no? Que es la disponibilidad de alimentos, el acceso, la estabilidad, la utilización y finalmente algo que involucra a todo esto, que es la institucionalidad, es decir, la capacidad del Estado y de sus instituciones para llevar a cabo todas estas políticas. La disponibilidad, en buena cuenta, es la oferta de alimentos. O sea, ¿de qué alimentos estamos hablando en nuestro país, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí hablamos de la producción, de la importación de alimentos, pero también hablamos aquí, por ejemplo, de lo que se recibe del exterior. Hasta determinados años nosotros hemos sido factibles de las ayudas exteriores que llegaban a través del Programa Mundial de Alimentos, de la Comunidad Económica Europea, de la USAID. Llegaban ayudas alimentarias y que eran utilizadas por el país a través de sus organizaciones como comedores populares, vaso de leche, en fin, todo lo que son programas de alimentación escolar, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere el concepto de disponibilidad.
El otro concepto, que es el concepto de acceso, el acceso se refiere a que si tenemos o no tenemos la posibilidad de comprar los alimentos. Eso es la accesibilidad. Es decir, yo puedo tener una oferta fabulosa de alimentos. Podemos tener muchos alimentos en el mercado, o sea que la producción está excelente, pero la gente no puede comprar porque están muy caros. Entonces, a eso se refiere el nivel de ingreso de la población y a qué tipo de alimentos tiene acceso, si le alcanza o no le alcanza la plata para poder comprar su canasta básica de alimentos. Eso es el concepto de acceso. Y la estabilidad. La estabilidad se refiere a lo que nos hablaba Pilar al comienzo en su introducción. La estabilidad significa el suministro de alimentos en emergencias climáticas o sociales, que puede ser, cuando se habla de emergencias climáticas o sociales, puede ser una guerra, puede ser la pandemia, como ocurrió, como lo que ya hemos vivido, puede ser lo que le ocurrió a Allende cuando los camioneros hicieron las huelgas y no entraban los alimentos a la ciudad. Y la huelga la hacían porque esos camioneros estaban pagados, ya sabemos ahora, por la CIA, justamente para bloquear las carreteras y no dejar que los alimentos entraran a Santiago o a las grandes ciudades donde se concentra la población. Entonces, a eso se refiere el concepto de estabilidad. La utilización se refiere a todo lo que son los hábitos y la cultura alimentaria. O sea, a qué estamos acostumbrados los peruanos, por ejemplo, a comer, y si esos hábitos son adecuados o no son adecuados nutricionalmente. Entonces ahí ese concepto tiene que ver mucho con lo que se llama pues la cultura alimentaria. Y en realidad son las costumbres, pero además aquí hay otra cosa que lo vamos a ver un poquito más adelante, es que esas costumbres a veces son impuestas por el mercado y son impuestas por las políticas públicas. Y eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. La institucionalidad pues se refiere a las políticas de seguridad alimentaria, nutricional, la política agraria que tiene mucho que ver con la oferta de alimentos, la política económica en buena cuenta, porque si nosotros tenemos una política económica donde se le da libre entrada, arancel cero para todos los productos que en este caso van a competir con la oferta nacional, obviamente que esos productos que vienen de afuera le van a hacer la guerra a nuestros productos nacionales, y siempre lo más barato, la gente siempre se inclina por el tema del precio cuando son productos, por ejemplo, subsidiados. Y eso ha ocurrido también en nuestro país. Entonces tiene que ver con la política educativa, porque tiene que ver cómo los niños desde chiquitos se acostumbran o no se acostumbran a comer lo que tienen que comer y no comer comida chatarra, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y todo eso forma parte de lo que es las políticas que a nivel institucional en todos los países se tienen que implementar. Sí, hay otro concepto que es importante también manejarlo y que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que es un concepto un poco más amplio de lo que es la seguridad alimentaria, porque cuando hablamos de soberanía alimentaria ya estamos hablando del papel del Estado en su relación con el resto de los países, ¿no? Entonces aquí hablamos la soberanía alimentaria como un derecho de todos los pueblos, naciones y estados a controlar sus alimentos y sus sistemas alimentarios y a decidir sus políticas, asegurando a cada uno alimentos de calidad, adecuados, accesibles, nutritivos y culturalmente apropiados.
incluye el derecho de los pueblos para definir sus formas de producción, el uso, el intercambio, tanto a nivel local como internacional. Y esto fue pues un producto de una conferencia que se hizo en el año 2013, del movimiento de la vía campesina. Entonces, creo que eso es importante porque en buena cuenta, así como tenemos una soberanía sobre nuestro territorio, tenemos que tener una soberanía sobre como país qué cosa es lo mejor a nivel de política agraria y de política alimentaria, qué es lo que como país nos interesa. Y eso significa ejercer la soberanía sobre nuestras políticas. ¿De acuerdo? Sigamos. Y aquí viene el marco legal muy relacionado al tema que estamos tratando. Les decía al comienzo que entre el 2013, el 2012 hasta el 2016, que se correspondió al gobierno de Ollanta, se discutió mucho el tema de la soberanía alimentaria, de la seguridad alimentaria, de la economía familiar. En la Comisión Agraria fueron tres temas, incluyendo el de la comida chatarra, que estuvieron en la lucha política ahí, ¿no? Lo increíble de esta historia es que se logró que se sacara la ley de economía familiar, por ejemplo. Cuando se sacó esto, la ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar se aprobó en noviembre del 2015 y se reglamentó en 2016. La ley de promoción de alimentos saludables, contra la comida chatarra para los niños, para todos, eso fue en mayo del 2013, pero se reglamentó recién en 2017. O sea que se pasaron discutiendo ahí en el Congreso no sé cuánto tiempo, pero al final no se ejecutó hasta que recién se pudo reglamentar. Y significó toda una lucha, sobre todo contra los industriales, porque los industriales son los principales propiciadores de la comida chatarra y de la comida que no alimenta nutricionalmente, sobre todo a nuestros niños. Entonces, esa fue una pelea que se dio a ese nivel, a nivel legal. En relación a la ley de promoción y desarrollo, en relación a la ley de promoción de alimentos, la última, la de seguridad alimentaria, esa ley se discutió, como les decía, todo el año, todo el periodo legislativo desde el 2013 hasta el año 2016. La ley se aprobó en el Pleno del Congreso. En el año 2016 se aprueba la ley. Me equivoco, fue en 2015. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en 2015? La señora Marta Chávez hizo una observación a la ley. Hizo una observación a la ley completamente de carácter formal. Y no se volvió a tratar en el Pleno para levantar esa observación. Se discutió, y al final la ley se quedó ahí encarpetada. Nunca se aprobó. Y recién se ha retomado el año 21 y recién se aprueba en julio del 2021, en la época del gobierno de Sagasti. Y se reglamenta recién el año pasado, en febrero. Significa que ese tipo de leyes que tienen que ver básicamente con la producción de alimentos y producción de alimentos en manos de grandes oligopolios de la alimentación, pisan callos. Por más que esté aprobada, si no tiene reglamento, no se aplica. Entonces esto recién está acá desde febrero del 2024 y veremos qué resultados tiene, porque hasta ahora no se nota absolutamente nada. ¿De acuerdo? Sigamos. Carmen, ayúdame. Sí. De estos elementos que hemos revisado, del tema de lo que pueden considerar
los bracitos de la seguridad alimentaria, el tema de la producción es un tema clave. El tema de la comercialización igual, yo quiero centrarme sobre todo en el tema de la producción. Pues si no hay producción de alimentos, ¿de dónde? ¿De dónde nos vamos a alimentar? Entonces, aquí el primer punto de partida que tenemos que tener es que nosotros como país somos un país de montañas tropicales, de montañas por nuestra configuración orográfica, ¿cierto? O sea, tenemos desde el nivel del mar hasta los 5.000 picos de nivel del mar, y sobre los 4.500, 800 que sería el nivel de altitud más alto donde se produce ichu, ¿no? Por ejemplo, pero ahí se crían animales. Entonces, todas estas son zonas productivas. Y todo este territorio, así con su configuración, donde la producción del agua básicamente depende de los nevados que están sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, de ahí se desprende principalmente el acceso al agua que nosotros tenemos para la agricultura, ¿no? Aparte de las lluvias, pero principalmente es por los nevados glaciares. Y parte de esa agua, digamos que el 97% de esa agua se va para el lado oriental, o sea, para la selva. Y el resto, muy poquito, llega a la costa, apenas el 1.7 de esa agua. Y un poquito más, el 0.5, llega para lo que es la zona altiplánica, donde está el lago Titicaca. Eso significa que como país y a nivel de producción, el acceso al agua y el cuidado del agua es fundamental. Es número uno para la producción agropecuaria. Entonces, todas las políticas agrarias tienen que estar encaminadas a dar accesibilidad al agua, ¿no? Y aquí tenemos grandes problemas porque, aparte del cambio climático, la amenaza número uno es que estos grandes nevados que son nuestra fuente de agua, todos los nevados que están sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar están en peligro de glaciación por el cambio climático. Y en el caso de la costa, el gran peligro es la desertificación. Entonces, estos son grandes problemas que tenemos a nivel de producción y que una política de seguridad alimentaria tiene que contemplar, ¿no? O sea, en los programas agrarios, por ejemplo, se habla de la cosecha de agua, del cuidado de agua, todas las políticas que puedan ayudar a conseguir y a conservar el agua, que es lo más importante para la agricultura. Sin agua no se puede hacer nada, ¿no es cierto? Tanto para la agricultura como para la ganadería. Podemos pasar a la siguiente lámina. Entonces, aquí, teniendo en cuenta la lámina anterior, en esas condiciones tan agrestes de manejo de altitudes, es que la agricultura andina se ha desarrollado. Y el gran aporte de la agricultura andina es justamente el manejo del espacio, de ese territorio, así, en forma agreste, desde el nivel del mar hasta los 5.000 metros se ha hecho agricultura y ganadería, ¿no? Ha habido una complementariedad ecológica entre todos los pisos porque se manejaba, se sabía en qué piso se sembraba tal cosa y en qué piso no se podía sembrar. Entonces había un manejo de todo ese territorio. Había un sistema complejo del uso de los recursos. Los andenes, por ejemplo. Los andenes son una creación adaptada a las montañas. Entonces
De hecho, es como hacer maceteros en una montaña, que significara mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha ingeniería, canalizar el agua y ahorrar hasta el máximo en el agua para poder cultivar en las terrazas. Y además había una cosmovisión respetuosa del medio ambiente, o sea, había un respeto total a la mama pacha y al agua. Entonces eso era parte de nuestra cultura y que ahora se supone que a la luz de todo lo que está pasando tenemos que recuperar y retomar y nunca olvidarnos de eso. ¿Podemos seguir? Además, tampoco nos tenemos que olvidar que como cultura andina, la nuestra ha sido, junto con otros 7 centros de origen de cultivos. Hemos sido centros de origen de cultivos, así como lo han sido los chinos, los indios, Turquistán, Mediterráneo, Etiopía, México, los incas y toda la cultura andina ha sido centro de origen de cultivo. Y eso tampoco debemos olvidar dentro del marco de una política alimentaria. Sigamos, Carmen. El gran aporte de la agricultura andina, cantidades de cultivos, de alimentos, ¿no?, de alta calidad para consumo masivo, ¿no? Ahí está el papa, camote, maíz, maní, quinoa, kiwicha, frijoles, payares, yuca, zapallo, tomates, ajíes, hortalizas y verduras, frutas, plantas medicinales, carne de camélidos, cuyes, pescados, algas. Santiago Antúnez de Mayolo fue uno de los que más ha trabajado cómo fue la nutrición en el antiguo Perú, y se utilizaba, además de los alimentos, se utilizaban suplementos minerales como la sal, como el chaco, como la cal, y además el consumo de chicha como un complemento alimentario, que es un probiótico. Es un probiótico natural, así como es el yogur, como el kefir, como los fermentos, así como se hacía el tokosh también es un fermento, que son probióticos naturales. Eso era parte de la alimentación en el antiguo Perú y que ahora lo hemos perdido. Sigamos. Antúnez de Mayolo decía que la alimentación en el antiguo Perú cumplió con exceso todos los requerimientos nutricionales. Era completa la alimentación, ¿no? No solamente a nivel calórico, a nivel proteico, a nivel de vitaminas, a nivel de complementos nutricionales, ¿no? ¿Qué ha pasado en el caso nuestro ya a nivel de lo que es sistemas alimentarios? En el caso nuestro, las grandes ciudades, los grandes centros poblados, como Lima, por ejemplo, hasta el año 1920 las ciudades como Lima se abastecían con la producción local, menos el trigo. El trigo siempre se importaba, ¿no? Al comienzo se importaba, en la época de la colonia. Recuerden que el trigo es un producto que fue traído por los españoles y que después se adecuó acá para hacer el pan, principalmente para el pan, para las harinas. Y en la época de la colonia se importaba de Chile. Ahora se importa el trigo de Estados Unidos, de Canadá, viene el trigo. En la década del 30 del siglo pasado se inicia la penetración del capital internacional en la molinería, ¿sí? en las grandes empresas que se van a hacer los fideos, ¿no? Nicolini, etcétera, empieza en los años 30 del siglo pasado. Y en los años 40-41 empieza también la penetración de los lácteos. Hasta ese momento el abastecimiento de lácteos era totalmente nacional, no había lácteos importados. Y en el año 46 aceites y grasas. O sea, ya no solamente se abastecía la gente como en esa época, antes de esos años, solamente de manteca, de chancho, ¿no? Sino que ya se empezó a importar estos insumos de fuera.
Sigamos. Y aquí pasa algo que tiene que ver con lo que se llama la soberanía alimentaria. ¿Qué pasó? En los años 50, Estados Unidos empieza una estrategia de creación de mercados futuros para las exportaciones de sus grandes excedentes de alimentos. Estados Unidos es un gran productor, sobre todo de trigo, de ganado vacuno en esa época, muchos lácteos en Estados Unidos. Entonces ellos dijeron, tenemos que pensar en una estrategia para ver cómo convencemos a estos paisitos de que nos compren nuestros productos. Y entonces dieron una ley muy conocida, la Ley Pública 480, que se dio en el año 1954. Y según esta ley pública se permitía realizar grandes donaciones y créditos a largo plazo, bajos intereses y moneda local. O sea, prácticamente el crédito que nos daban por comprar esos alimentos, al comienzo venían como donaciones, y después ya les vamos a vender, pero a un precio muy bajo, ¿no? Y los gobiernos de esa época, ¿qué hicieron? Para que entraran esos productos, no se les ocurrió mejor idea que bajar los aranceles para esos productos a cero. Y entonces, el productor de carne vacuna, por ejemplo, tenía que competir con la carne importada. Y el productor de ganado lechero tenía que competir con la leche que venía totalmente subsidiada y hasta regalada de Estados Unidos. Y ahí nos acostumbramos a tomar leche en polvo, y después con la leche en polvo prepararon la leche evaporada, lo mezclaban con agua, lo metían en una lata, lo vendían, y así nos hemos acostumbrado a partir de estas políticas que fueron aceptadas por los gobiernos de la época. Entonces, si comparamos, por ejemplo, a nivel de molinería ya, en los años 40, 45, 50, al año 22, que tengo la información, en molinería, por ejemplo, ya del año 40, la importación era de 61%, en 45 subió 89, en 50 bajó un poquito, y en el año 22 la molinería, o sea, la harina de trigo básicamente es el 92% es importado. O sea, toda la harina, todos los fideos, todas las galletitas, todo lo que consumimos que tenga harina de trigo, el 92% es importado. En el caso de aceites y grasas la cosa es peor, es casi el 100% importado, ¿no? ¿Por qué? Porque se usa básicamente la soya para preparar los aceites. Y los lácteos igual, en el año 40 era 6,7, en el 45 0,7, en el 50 2,9, y ahora estamos entre el 35 y 40% de lácteos, que vienen básicamente de Canadá y de Estados Unidos. Que vienen no los lácteos así enteritos, sino vienen como materia prima, grasa nídera, se llama grasa nídera de leche, ¿no? Entonces eso lo combinan con agua y ya preparan las leches, ¿no? En el caso de ganado y carne, fíjense, prácticamente era casi nula la importación, ¿no? En el 40 casi no llegaba al 1%, en el 45 subió a 3, 1,5, y ahora prácticamente lo que es ganado, carne, que es básicamente para la industria avícola, el 80% es importado. Entonces, la cosa es delicada, ¿no? O sea, si queremos hablar de seguridad alimentaria, por ejemplo, y siendo nuestra costumbre consumir estos productos, ahora vamos a ver, tenemos que tener en cuenta esta realidad. ¿Sigamos? Y acá, también como parte de la producción, es tener en cuenta cómo está creciendo la población urbana y la población rural. La población urbana está creciendo a pasos agigantados de los años 40 hasta ahora.
prácticamente el 80% de la población total del país ya es urbana, está en ciudades. Cuando hablamos de población urbana, hablamos de ciudades de más de 50.000 habitantes. Menos de 50.000 está considerada como rural. Y las zonas rurales se quedan solamente en el 20%. Estos son datos hasta el 2017. Este año se va a hacer un nuevo censo, ahí sabremos la realidad de cuánto más está creciendo. Y la tendencia es a que eso siga creciendo. Entonces la población, las grandes urbes, van a necesitar más alimentos. Y sobre todo alimentos industrializados, o sea, sin agua. Porque eso ayuda en la comercialización. Esa es la tendencia. Sigamos. Y ahí en población rural es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, porque cuando hablamos de productores, se supone que los productores del campo están en la zona rural. Y en la zona rural hay 4 regiones de nuestro país donde su población sigue siendo 50% o más de población rural, a pesar de que a nivel nacional solamente es el 20%, por el gran peso que tienen las grandes ciudades como Lima, pero hay ciudades, hay regiones donde la población es mayormente rural. Por ejemplo, Huancavelica, 70%, Cajamarca, 65%, Apurímac, 54%, Amazonas, 59%. Son zonas rurales, mayormente rurales, o sea, ahí están los productores de alimentos, por ejemplo. Y en el caso de poblaciones que ya están cerca del 50%, Ayacucho, por ejemplo, 42%, Puno, 46%, Huánuco, 48%, son regiones eminentemente rurales, donde está la producción de alimentos, tanto de origen agrícola como pecuario. Y eso tenemos que tenerlo también en cuenta, porque justamente si ustedes cruzan esa información con los mapas de pobreza, trágicamente esas zonas son las zonas donde hay mayor pobreza en nuestro país. Significa que las zonas rurales, que son donde se producen los alimentos, están muy mal tratadas por las políticas públicas del país. Entonces, ¿qué modelo de abastecimiento de alimentos a la población urbana tenemos o hemos tenido hasta este momento? Es un abastecimiento de alimentos que está basado en una industria de alimentos oligopólica, ligada a grandes corporaciones multinacionales, y donde se producen masivamente alimentos a bajo precio. Esa es la idea de la producción industrial del tipo alicol, de fideos, de harinas, ¿no?, que en realidad resulta barato. Y son alimentos con un alto contenido calórico, como por ejemplo el pan, los fideos, los aceites, las grasas, y también proteico, como la leche y el pollo, que son mayormente importados, como lo hemos visto. Sigamos. Y cuando hablamos de industria oligopólica de alimentos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al azúcar, como el caso de Gloria y otras 5 empresas latifundistas, el trigo, que son 5 empresas que importan el 77, casi el 78%, entre ellos Alicor, del Grupo Romero, que importa el 42%, peligrosísimo que nuestra alimentación esté en manos de los oligopolios. El maíz, el 70% de estas importaciones son realizadas por 4 empresas: San Fernando, Contilatín, Cargill y la importadora de cereales Sociedad Anónima. 4 empresas. Prácticamente estamos en manos de 4 empresas en la importación de maíz. ¿Y para qué es el maíz? Para la producción de pollos y de huevos. Y los lácteos, ¿no? Sabemos lácteos, Gloria, Nestlé, Live, son los que tienen el oligopolio de los lácteos, y los aceites básicamente en manos de Alicor.
Esa es nuestra triste realidad. ¿Podemos pasar al siguiente? Entonces, en este modelo que nos han impuesto, es un modelo que viene desde los años 50, ¿no? Donde nos obligan prácticamente a comprar alimentos, tenemos que tener en cuenta al mismo tiempo cuál es la realidad de los productores nuestros, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que, o sea, si importamos una parte de la canasta familiar, quiénes son los que producen alimentos? ¿No? Y lastimosamente, fíjense, solo con datos que van de censo a censo, hasta el año 2012, es este gran bloque de casi 2 millones de productores que están, de unidades agropecuarias que están entre 5 y 10, o sea, menos de 10 hectáreas, ¿no? Esas unidades agropecuarias, y que manejan el 39% de la superficie agrícola. Ya, si solamente vivir en esos saben, pero miserias de hectáreas por unidades agropecuarias, ¿no? En condiciones muy pequeñitas. Las unidades agropecuarias de menos de 5 hectáreas, por ejemplo, son las que más han crecido en ese lapso de tiempo. En lugar de disminuir, han aumentado el número de unidades agropecuarias menores de 5 hectáreas. Y en cambio, si ustedes ven, lo que más ha crecido son las unidades agropecuarias de más de 50 hectáreas, ¿no? Y en superficie, muchísimo más. ¿Qué cosa significa eso? Significa que en este periodo de tiempo, del 94 al 2012, ha habido un proceso de concentración de tierras en los más grandes. Mientras los más pequeños se han hecho más pequeños, los más grandes se han hecho más grandes. Y estos son datos al 2012. Esta tendencia de concentración de tierras ha ido aumentando. Y seguramente cuando hagan el censo este año lo vamos a ver con mayor puntillez, ¿no? Sigamos. Y las mejores tierras son para la exportación. Este es un cuadrito de Michel Ruiz, donde se señala cómo las grandes agroexportadoras se han hecho de las mejores tierras, sobre todo el Grupo Gloria. Tiene 100.000 hectáreas en el norte, de las mejores tierras de la costa norte. Camposol igual tiene 25.000 hectáreas, Damper 20.000, Grupo Virú 23.000, Vitapro, Agroindustrial Beta, Agrícola P, Agrícola Cerro Prieto, El Pedregal, Rocasa, y en total todas estas multinacionales para la exportación tienen 302.476 hectáreas de las mejores tierras del país, para lo cual el gran Estado peruano les ha hecho gran discriminación. Entonces, si tenemos que hacer una crítica a este modelo, lo que deberíamos decir es que es un modelo donde se concentra la tierra en beneficio de un puñado de agroexportadores, que ignora el aporte a la agricultura andina, que es una industria de alimentos ultraprocesados que no garantiza una buena nutrición y que depende absolutamente de los precios internacionales. Son totalmente dependientes de los precios internacionales. O sea, la leche sube si sube la leche en Nueva York, igual el trigo, ¿no? Todos estos productos se cotizan en las bolsas y entonces depende su precio de esa cotización. Aquí había algo que parece que se ha pasado, pero pueden retroceder un poquito porque tiene que ver con el tema del consumo. Un poco más atrás, ¿no? Reparen en este cuadro, fíjense. Los peruanitos a nivel nacional, los peruanos a nivel nacional, comemos 47 kilos de arroz por persona al año. Pan, 24 kilos.
fideos 11 kilos, pollo 17, pescado 6 kilos, leche evaporada 10 kilos, litros, perdón, huevos 6 kilos, casi 7, aceite vegetal casi 7, plátano, cebolla, papa 63 kilos, más, azúcar refinada 19 kilos y medio y gaseosas 27 litros en promedio. Yo me río así, porque si nosotros vemos solamente desde el punto de vista nutricional, nuestros patrones alimentarios están muy distorsionados, ¿es cierto? Porque el pan, los fideos, todo eso viene de la harina de trigo, pero es una harina de trigo refinada, porque la industria que tenemos es una industria de alimentos ultra procesados, ¿no? Entonces ustedes van, los niños quieren una galletita que viene bien envueltita en un paquetito brilloso, ¿no? Galletas Costa que vienen de Chile y adentro le meten como un dulce, una pastita, una cremita, ¿no? Que es absolutamente aceite con colorante y en el caso harina ultra refinada con puro azúcar. Entonces de ahí se derivan, ya desde el punto de vista nutricional, todos los problemas de, digamos, de, ¿cómo se les llama esto? Anomalías nutricionales, ¿no? Desórdenes nutricionales, y que tienen que ver básicamente con sobrepeso, exceso de peso en niños, en adolescentes, en adultos, y que al final se transforma en enfermedades, ¿no? Básicamente la diabetes, infecciones coronarias, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con los patrones de consumo, ¿no? Y ese es nuestro patrón de consumo impuesto, pues, ¿no? Aquí se salva la papa, se salva el plátano, porque son productos naturales, ¿no? Entonces no es lo mismo comer una papa o un camote que comerte pues 3 panes, 4 panes, ¿no? Por el tema de la fibra, básicamente por la fibra. Entonces los alimentos que tienen más fibra son los que más benefician a tu flora intestinal y por lo tanto le hacen más bien a tu organismo, ¿no? En cambio los alimentos ultraprocesados no tienen fibra y desde el momento que no tienen fibra han perdido, por ejemplo, todos sus complementos nutricionales que tienen las cáscaras, por ejemplo, ¿no? Que son micronutrientes, ¿no? Ahí está el calcio, el fierro, que se van en las cascaritas y que se botan, y algunos se usan para alimentar a los animales en lugar de que nosotros lo comamos. Eso desde el punto de vista nutricional. Y ya desde el punto de vista de la producción, en este caso, no se produce en el país. En el país sí se produce trigo. Hay un trigo nacional que es de muy buena calidad, pero que no se usa en la industria. ¿Por qué? Porque tiene una característica que es más duro que el trigo importado. Entonces las maquinarias, ninguna industria se ha tomado el trabajo de adecuar esas máquinas a la dureza de ese trigo nacional. Entonces resulta más barato y más fácil importar el trigo. Y por eso es que la producción nacional a duras penas es para el mercado local, ¿no? Para los mercados locales, pero no para la producción industrial. En el caso entonces el pan, el fideo son importados. En el caso del pollo, igual toda la industria, el 80% de la producción de maíz amarillo duro, que es el alimento de los pollos, es importado. En el caso de la leche evaporada hemos dicho del 35 al 40%, y en el caso del aceite vegetal casi toda la soya pues es importada, ¿no? Entonces esa es la realidad de nuestra alimentación nacional.
¿Cuáles son las tareas que un gobierno nacionalista que quiera cambiar las cosas en términos de lo que es la alimentación del país tendría que hacer? Creo que lo primero sería garantizar tierras de calidad para la producción de alimentos. Eso sería lo primero, ¿no es cierto? Porque ahorita, así como están, prácticamente las mejores tierras están yendo para afuera, para producir para afuera, ¿no? Es increíble, todas las irrigaciones, todo lo que cuesta. Porque si bien hay una ley que dice que el 30% de las irrigaciones se dan para la pequeña y mediana agricultura, eso no es así. En la práctica, lo que está pasando es que son las grandes corporaciones las que hacen las licitaciones y siempre salen los valores. El otro tema es que tiene que haber una regulación en la importación de alimentos. Tiene que haber, todos los países tienen que ejercer soberanía sobre qué alimentos están entrando, porque no es lo mismo importar ropa que importar alimentos, porque los alimentos tienen que ver con la vida de las personas, ¿no es cierto? Entonces, si estamos importando, por ejemplo, a todas luces, soya hecha con agricultura transgénica, entonces, ¿quién cuida de eso? ¿De quién es la responsabilidad? Tiene que haber un control y tiene que haber una regulación en lo que es la importación de alimentos que no se da en nuestro país. Y después tiene que haber un reemplazo paulatino de los productos originarios de alto valor nutricional en la canasta de alimentos. Y digo que tiene que ser paulatino porque efectivamente la quinoa, por ejemplo, no puede competir con el arroz con los precios que tiene. Tú el arroz encuentras arroz de 2 soles, ¿no? Encima, sí, pero la quinoa no. La quinoa está a 12 soles, hasta 15 soles. La quinoa es un alimento, es un cereal completo, ¿no? Que en realidad es un lujo que tengamos quinoa los peruanos. Pero es un lujo también porque no alcanza la plata para comprar. Ya sabemos cuál es el valor nutritivo de la quinoa, pero no es accesible. Entonces tenemos que ver una forma, cómo se produce. La única forma es incrementando su producción. No hay otra forma para abaratar costos, ¿no? Entonces ahora son pocos la gente que se dedica a la producción de quinoa, porque tiene que competir con otros productores. Bolivia, por ejemplo, es un gran productor de quinoa, ¿no? Y para la exportación. Entonces aquí la quinoa que se está produciendo también es para la exportación, porque es de gran calidad. Entonces tiene que ser algo. ¿Y cómo vamos reemplazando? Nosotros tenemos acá, ¿cómo reemplazamos el pollo, por ejemplo? Pescado. 6 kilos al año. Es una vergüenza realmente. 6 kilos al año. Pescado enlatado, pescado fresco, pescado seco salado, como se hacía toda la vida. Toda la vida nuestros ancestros han consumido pescado. Ha habido intercambio de pescado. De la costa a la sierra se llevaba el pescado, ¿no? Se consumía anchoveta. Se llevaba la anchoveta para consumo humano. Ahora no. Nos hemos acostumbrado al pollo y no salimos del pollo, ¿no? Y entonces ahí ese es un problema de política pública. Lo otro es apoyar y desarrollar la pequeña y mediana agricultura de alimentos. Todo lo que es pequeña y mediana agricultura está prácticamente a la deriva, ¿no? A como puedan, ¿no? A como puedan. Y en la época de la pandemia, ¿de dónde salieron los alimentos, las verduras, las papas? Vinieron de ahí, de la pequeña agricultura, a pesar de todas las dificultades. Promover y desarrollar la agroindustria de alimentos andinos. Miren, 2,5 millones se calcula y hasta más, diría yo. Tampoco tenemos datos exactos de cuántos son realmente la gente del campo que está dedicada a la producción de alimentos. 2,5 millones.
es demasiado, exacto, pero no tienen otra que quedarse ahí, porque ¿a dónde van a venir? Acá en la ciudad, en las ciudades que hay desocupación igual, entonces la gente prefiere estar ahí como sea, arreglándosela en el campo para producir sus alimentos y buenamente poderlos vender en el mercado. Esa es una realidad muy triste. Y lo último, promover y desarrollar la agricultura, la única salida que yo le veo a esto es la agroindustria, no puede haber otra. O sea, transformar los productos. Entonces, en lugar de vender papas en cantidades, porque la papa, cuando vienen a las ciudades, está bien, estamos acostumbrados, pero también tenemos que acostumbrarnos ya a ver otros productos que se hacen con la papa, ¿no? Productos procesados, como la papa seca, por ejemplo, como el chulo, ¿no? Procesados. Eso es agroindustria. Y seguramente se tendrá que hacer muchas agroindustrias en las ciudades altoandinas, para poder aprovechar la materia prima que hay ahí y no estar mandando agua con alimentos a los mercados, ¿no? Eso es agroindustria. Y por último, promover y desarrollar la agricultura orgánica, reduciendo paulatinamente el uso de fertilizantes sintéticos y utilizando tecnologías ancestrales mejoradas. Tiene que haber algo que distinga a los peruanos, y una forma como puede distinguir a los peruanos, tomando en consideración que hemos sido una cultura milenaria y que tenemos que recuperar eso, es tratar de regresar a esas prácticas de agricultura orgánica natural, porque además eso es lo más saludable, es lo mejor para el organismo humano. Y si queremos vender alimentos, qué mejor que venderlos de tipo orgánico, ¿no? En forma natural, y rechazar así los agroquímicos y los pesticidas que no sean naturales. Pero ese es un largo proceso de convencimiento primero, porque ahora por lo menos yo diría que hasta el 70% de los productores usa fertilizantes, sobre todo urea, y usa agroquímicos, porque la agricultura orgánica ahora todavía es cara. O sea, no hay una política para impulsar lo que son los insumos orgánicos para la agricultura orgánica. Entonces esa es también una pelea. Nada más.